Hola, ¿qué tal, queridos podescuchas? Bienvenidos a un programa más de su podcast Sin Atributos, lo absurdo de la modernidad capitalista. Y en esta ocasión nos estamos reuniendo aquí en la mesa Maribel, una de las integrantes, y pues ya un servidor que es Jorge Rodríguez, para comentar el libro de A Contracorriente de la Hegemonía Conservadora de Beatriz Stolwitz. Bueno, por si ustedes no saben quién es esta socióloga mexicana, es una socióloga mexicana de origen uruguayo con amplia experiencia personal y profesional sobre la izquierda latinoamericana. Un dato a veces curioso que luego en ocasiones no se da es que, bueno, su tesis de licenciatura fue dirigida nada más y nada menos que por Agustín Cueva. Se titula Universidad, Sociedad y Crisis de Estado, Particularidades y Irregularidades del Caso Uruguayo, ¿no? Y bueno, este interesante trabajo que ahora vamos a tratar de comentar es hasta cierto punto muy polémico, ¿no? Es un libro que sí realmente viene a pensar a contracorriente de la hegemonía conservadora, pero bueno, estaría bien comenzar a preguntarnos por qué ese título, ¿no? Sí, pues es un libro que no tiene mucho de tiempo de publicación y de hecho en la introducción ustedes pueden encontrar que es una compilación de artículos que Beatriz ha publicado a lo largo de su trayectoria y que bueno, ¿no?, se consolida en este libro. Yo quisiera iniciar como a explicar el título, ¿no? Porque a contracorriente de la hegemonía conservadora, y me voy a permitir leer un pequeño párrafo. Oponerse a la hegemonía dominante obliga a estar a destiempo, a contracorriente de lo aceptado. La conocida afirmación de Marx de que las ideas dominantes son las ideas de quienes dominan en la sociedad es menos tautológico de lo que parece, y más difícil de demostrar de lo que se cree. Ideas que parecen obvias, lógicas, naturales, expresadas como palabras que todos usan para nombrar lo que es. Un léxico que legitima a la semántica que los poderosos socializan como sentido común y que predomina desde donde se piensa la realidad, incluso para cuestionarla. Las ideas dominantes arraigan a través de procesos sociales que hacen creíble el modo como se les nombra y condicionan las conductas. Enfrentar la hegemonía dominante exige, por lo tanto, hacerlo contra sus manifestaciones en el pensamiento de los dominados y en sus prácticas, no para descalificar a los oprimidos y sus esfuerzos de lucha, sino para enfrentar la subalternidad que refuerza la dominación de los opresores. Bueno, como les acabo de leer, Beatriz también va a partir como de la idea de hegemonía de Gramsci, y de hecho a lo largo de la obra también lo va a citar varias veces para seguir su lógica argumental. Ahora bien, ¿a qué responde la cuestión que se plantea Beatriz? Bueno, ella va a partir de este análisis, lo va a centrar en la región de América Latina y a partir del neoliberalismo, a partir de todo esto del consenso que se llamó de Washington, que tuvo, que se implementó de manera gradual y de maneras diferentes en los diferentes países de América Latina. Ella ve cómo es que se sigue implementando todas estas reformas que no nada más se quedan como en reformas macroeconómicas, ¿no?, sino también es como en el grado de la convivencialidad en la sociedad en América Latina. Y bueno, ella ve cómo es que en América Latina hay una gran posibilidad de disputas de proyectos en la región y que bueno, ella se cuestiona y dice, bueno, si bien es muy importante los movimientos que se están dando en América Latina, también hay que cuestionarse cuál es la dirección que va a seguir todo este movimiento. ¿Cuál es el terreno de disputa que se da en América Latina? Pues es el control del territorio, ¿no? Ve cómo de manera generalizada hay una gran preocupación por el patrón de acumulación primario exportador extractivista financiado con capital transnacional, y dice, bueno, ¿cuál es lo nuevo que se da a partir del neoliberalismo? Es que también en aquellos países donde hay gobiernos de centro izquierda o de izquierda, también todo este dominio del capital transnacional está permeando, ¿no? También se está dando se está impulsando y garantizando por parte de estos estados latinoamericanos, ¿no? Y eso también es lo preocupante. Ahora bien, ella parte de la tesis de que estamos a tal punto en el cual hay una realización exitosa
de la estrategia dominante que desde hace más de 20 años viene como permeando, ¿no? Y cómo también se viene legitimando esta reestructuración del capitalismo, a lo que ella empieza a cuestionar, ¿no?, esta categoría de post-neoliberalismo, que ella dice, bueno, no es más que una concepción estratégica, y bueno, en este post-neoliberalismo no es que las democracias le sean incómodas, ¿no?, a las clases dominantes, ¿no?, sino que inclusive se va a reapropiar de estas democracias que se han dado en América Latina, y los ideólogos del sistema capitalista lo van a presentar como una alternativa ante el neoliberalismo, ¿no? Dice, bueno, los ideólogos de las clases dominantes han puesto como cuál es la definición del neoliberalismo, a tal grado que presentan al post-neoliberalismo como una alternativa al neoliberalismo. Y ella empieza a cuestionar y dice, es que no es realmente como una ruptura, sino que más bien es como una continuación para que se dé esta reestructuración del capitalismo, ¿no? Y va a decir, bueno, no es más que una fase, ¿no?, para seguir esta acumulación de capital. ¿Cuál es el objetivo de este post-neoliberalismo? Pues crear consenso, ¿no?, que realmente no haya como un impacto negativo en la sociedad en la reestructuración capitalista que se va a dar a través de diferentes reformas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Maribel, has puesto muchos como temas en la mesa, de hecho has abarcado amplio los contenidos del libro. Sin embargo, aquí yo creo que desde el primer ensayo sí está bien planteada, o está bien, más bien está puesta a debate la idea del post-neoliberalismo. Sin embargo, a mí hay una idea que va recorriendo el libro que llama mucho la atención, y yo creo que es bueno retomar la frase que tú estabas poniendo al principio, ¿no?, recordando lo escrito por la autora, esta situación del debate de las ideas, ¿no?, debate de las ideas de la hegemonía, ¿no?, las ideologías que llega a poner una cierta clase que es, digamos, la poderosa, y que incluso ciertos sectores, digamos, de los dominados pueden llegar a tomar este lenguaje como un lenguaje cotidiano. Yo creo que cuando la autora pone el título de A Contracorriente de la hegemonía conservadora, primero está hablando sí que, por un lado, va a tener que hacer un ajuste de cuentas con las mismas herramientas teórico-ideológicas que han adoptado muchos movimientos de izquierda. El post-neoliberalismo es un caso, ¿no? Por ejemplo, este saludo o esta aceptación no solamente de la democracia, ¿no?, que es algo que caracteriza eso del post-neoliberalismo, sino también al apoyo de los sindicatos. En el discurso que enuncia el post-neoliberalismo, no está en contra de los sindicatos como lo podría hacer el neoliberalismo, sino que al contrario los alienta y los apoya. Incluso en el discurso político que se presenta en algunos gobiernos de izquierda que están o que se basan o que tienen la idea de post-neoliberal, apoyan la figura de los sindicatos. Entonces es muy curioso cómo Beatriz está pronunciando, porque, ojo, aunque en el discurso se pronuncie esa idea, no hay que comprarla como tal. Y lo que ha ocurrido con muchos movimientos de izquierda es que se dejan llevar con esta idea y piensan que tenemos un gobierno sí efectivamente de izquierda. Esto, y ya con esto termino la participación, esto ha traído que, por un lado, haya una efervescencia, y ella misma lo va a poner en un otro ensayo del libro, haya una efervescencia sobre estos movimientos de izquierda, estos gobiernos de izquierda, y se desatiendan las pequeñas victorias de la derecha. Dice que paradójicamente, o sea, deberíamos estar atendiendo esas victorias y poder darles una explicación más o menos coherente. Porque si en un fenómeno donde gobierna la izquierda empieza a tener ciertas pequeñas victorias la derecha en estas posiciones políticas, pues bueno, es de llamar la atención, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dices, porque como bien lo comentabas, Beatriz lo va a puntualizar en el libro, ¿no? ¿Qué ocurre ¿Qué peligro hay de que en el discurso inclusive las propias izquierdas, los movimientos de izquierda hayan adoptado esta categoría de post-neoliberalismo? Una es que, por ejemplo, dejen fuera categorías como explotados o dominados, ¿no? Es decir, también esta apropiación por parte de la izquierda de la categoría de post-neoliberalismo es como un reflejo más de esa hegemonía, ¿no?, por parte de las clases dominantes. Ahora bien, ella va a ver cómo es que
por ejemplo, ¿no? En cuestiones del trabajo, ¿qué diferencias hay entre el postneoliberalismo y el neoliberalismo, no? Y ella va a puntualizar así de, bueno, en el neoliberalismo se buscaba una total flexibilización del trabajo, ¿no? Es decir, que la desintegración de los sindicatos, de los derechos que se pudiera tener los trabajadores, una actitud más individualizante por parte de los trabajadores que les impidiera organizarse colectivamente. Y va a ver cómo en el postneoliberalismo más bien se van a apropiar de ese discurso de no, es que nosotros no estamos en contra de que haya sindicatos, de todas estas condiciones de trabajo, y van a manejar un discurso que, por ejemplo, la idea del trabajo, inclusive van a manejar términos como que se den en un ámbito de comunidad. Es decir, va a decir, no, es que si bien el neoliberalismo concebía a la sociedad, al orden social como una suma de individuos que podían, tenían la libertad de propiedad y de decidir el trabajo que ellos quisieran, el postneoliberalismo va a decir, bueno, sí, no estamos como en contra de esos sindicatos, pero también la forma en la cual se van a organizar actualmente los sindicatos, pues más bien se van como a seguir esta lógica de la hegemonía, a tal grado que permite como esta mayor acumulación de los capitales privados. Pero Beatriz dice, bueno, eso se entiende porque también en América Latina hay un tal grado de pobreza, de desigualdad del ingreso, que cualquier idea que venga a proponer un cambio se va a adoptar, ¿no? Y si bien sí va a crear como cambios sociales, estructurales, pues más bien se ha visto cómo es para reforzar, ¿no?, esta dominación, esta estrategia dominante. Con eso que vas comentando, cuando Beatriz habla, por ejemplo, del marxismo en América Latina, que tiene un ensayo donde hay un subapartaditos que trata sobre ese tema, dice que la renovación de la izquierda, ¿no?, la renovación de los conceptos teóricos de la izquierda, incluso del pensamiento de izquierda, pasa por entender sí renovación como alejamiento o desligue del marxismo, ¿no? El marxismo ya no funciona, y la renovación o lo novedoso de la izquierda vendría a ser justamente ese desecho de Marx. Aquí yo creo que también Beatriz está jugando, o más bien está queriendo explicar este fenómeno, y que también en otros ensayos va relatando, que es esta diferencia que hay entre una izquierda política y una izquierda social, ¿no? Cuando ella habla en un ensayo sobre, bueno, es que también la población ya cansada de esta marginalidad en la que vive en América Latina, esta pobreza, pues ve algunas medidas que se toman de la política como una especie de desprestigio de la política, ¿no? Cualquiera que se mete a la política es porque tiene sucias las manos, ¿no? Incluso ella va citando algunos ejemplos cuando dice que es común escuchar frases como todos los políticos son iguales, ¿no? La política no sirve de nada, el Estado es no sé, una cosa que no hay que tenerle confianza, ¿no? Esto ha generado que, por un lado, se vea como movimientos realmente de izquierda aquellos que son propiamente movimientos sociales, y a tener un desprestigio ciertamente por la izquierda política. Sí, hay un ensayo muy interesante que se va a dedicar justo a ver históricamente cuál ha sido el papel que desempeña la izquierda, ¿no?, actualmente. Y ve cómo es que, si bien a partir del neoliberalismo hubo una izquierda que logró tener ciertos lugares de representación a nivel institucional, es decir, en el Estado, a través de los partidos, también hubo como una izquierda, o ella ve eso como de manera generalizada, una izquierda que más bien no representaba como aquellos intereses de la población en general, sino que inclusive competía con los propios partidos de derecha por ese apoyo ante el capital transnacional, y uno quiera o no terminó como respondiendo a esa lógica de la clase dominante, ¿no? Es decir, como que se reintegró al dinamismo de la política en América Latina. Entonces ella hace como esa puntualización de que, bueno, inclusive ya se habla como de una izquierda social y de una izquierda política, ¿no? Y dice, bueno, la gente también empezó a observar todo eso, y empezó lo que actualmente se puede escuchar, ¿no?, es que todos los políticos son iguales, empiezan a cuestionar todo eso, ¿no? Y ella también hace como
cómo dentro de la izquierda no hubo realmente como una definiciones claras, ¿no? Que pudieran como guiar la participación que pudieran tener, porque bueno, es como lo comentamos en otros capítulos, ¿no? Como esta diferenciación entre lo político y la política, ¿no? Cómo es que la gente ve que no está siendo representados sus intereses y más bien eso se ve reflejado en qué población asiste a votar, ¿no? Qué tanto ellos se sienten como que representados a través de su voto, ¿no? Si es respetado o no. Y bueno, ya va a ver cómo es que aproximadamente después del neoliberalismo, menos de la mitad de la población asistía a votar. Y posteriormente empieza como a aumentar un poco porque empiezan a creerse como en esos gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces ella ve, por ejemplo, ve el Partido de los Trabajadores en Brasil, Evo Morales, ¿no? Que es un movimiento desde abajo, y entonces pero hay que como que resaltar esa diferenciación, ¿no? Y ella dice, bueno, para cambiar la situación en América Latina, pues hay que apostarle a todos esos proyectos de lo político, ¿no? Donde la gente realmente, si están viendo que no son representados sus intereses, pues está viendo ese como cambio en la población, ¿no? Claro, y ahora, ¿de dónde viene este discurso que se habla como post-neoliberalismo? Bueno, ella marca de hecho dos documentos, ¿no? O más bien dos periodos muy importantes, que es una estrategia planteada por la CEPAL como neoestructuralista, cuando estaba a la cabeza Enrique Iglesias, este economista que llega a ser un personaje importante en la CEPAL, la Comisión para América Latina, y una estrategia presentada por el BID y el Banco Mundial con Stiglitz y Guillermo Perry por ahí de los años 90, ¿no? Ellos empiezan a poner esta onda del post-neoliberalismo, y de hecho es algo que, bueno, a mí me gustaría tratar de señalar, porque en esa caracterización que ella empieza a hacer sobre cuál es el plan de desarrollo que va a empezar a surgir en toda América Latina con esta nueva idea de las democracias, con esta nueva idea de la aceptación de los sindicatos, con esta nueva idea de, bueno, antes de comentar eso, con estas nuevas ideas de reformas, ella apunta o da una explicación a un fenómeno que está ocurriendo en América Latina y que a mí, bueno, en lo particular me interesa, que son los fenómenos por los conflictos ambientales, ¿no? Ella empieza a hacer la categorización sobre cómo se va a estructurar la economía en América Latina, y ella menciona que, y cito, desde los comienzos de los 90 está planteado como el camino hacia un nuevo desarrollo, entrecomillado, de orientación exportadora para aprovechar las ventajas de la globalización mediante la exportación de lo más abundante, retóricamente presentada como una transición desde las ventajas comparativas espurias a una ulterior competitividad auténtica, que inevitablemente debía ser impulsada por el capital transnacional, por su aporte tecnológico, financiamiento y por acceso a mercados. Líneas más abajo. Se reciclen en la acumulación por disposición con asiento territorial, tanto en la explotación y saqueo de recursos naturales como en la explotación de fuerza de trabajo, así como en la recuperación de la acumulación ampliada mediante la construcción de infraestructura, que a su vez potencia la acumulación por disposición con el abaratamiento de extracción de esas riquezas naturales. Es decir, América Latina se convierte en un espacio de estabilización del capital transnacional tras las crisis financieras. Y esta pequeña nota es muy, muy curiosa, o más bien este pequeño parrafito que está dentro de los ensayos que contemplan el libro. En América Latina sí se ha vivido un fenómeno de que se despiertan particularmente muchas luchas sobre conflictos ambientales. Hay movimientos sobre justicia hídrica, el extractivismo, particularmente con el presidente Correa, ¿no? En Chile con Piñera. Hay muchas particularidades de que sí hay un saqueo brutal de los recursos naturales en América Latina, lo que ha venido a traer a la memoria ese librito de Eduardo Galeano de Las venas abiertas en América Latina. Ahora, lo que ocurre, por ejemplo, con estos movimientos que llegan a protestar, no solamente con los ambientales, sino también con cualquier otro movimiento que se llega a presentar en América Latina como respuesta a estas políticas que vienen implantadas por el Banco Mundial, la CEPAL y otros órganos e institutos internacionales, es algo que también me gusta del libro que ella menciona. Bueno, es que en ocasiones ese discurso que llega a ser de protesta, esas ideas que llega a tener la izquierda son arrebatadas, ¿no? El propio discurso de la hegemonía conservadora arrebata estas ideas de la izquierda que está tratando de ser revolucionaria y la adopta como su propio discurso.
¿no? Entonces, esta otra característica del postneoliberalismo es esta, ¿cómo llamarlo? Este robo, digamos, de un discurso que podría ser propiamente de izquierda, ¿no? Sí, ahí tocaste un punto crucial, que es esta idea de la oportunidad de desarrollo con este postneoliberalismo, ¿no? Esa falta de legitimidad del poder por parte de de esta estrategia dominante, ¿no? Porque si bien con todo el consenso de Washington se decía es que queremos impulsar todas estas reformas también por la pobreza que se está dando y por la desigualdad, se vio como en los primeros años que se implementó todas estas reformas no se logró una legitimización del poder, una legitimización de esas reformas. Entonces, inclusive Beatriz empieza a citar algunos eventos que se llevaron a cabo donde iban como expresidentes o grandes figuras políticas en América Latina, y empiezan a tener todo esto a inicios de la década de los 90, y empezaban a discutir cómo el término de la gobernabilidad, ¿no? Cómo había esta falta de legitimización del poder, porque quieran o no, esta es como una vía para que se puedan como implementar todas estas reformas, ¿no? Y es así que la preocupación del postneoliberalismo, pues también es como que haya un consenso para que se acepten estas reformas. Ahora bien, en esta idea de que no hay una gobernabilidad y por lo tanto, pues la población está siendo afectada, ¿no? Como lo dijimos a un inicio, lo que está en juego es la disputa de territorio, ¿no? Que justifica como toda esta dinámica, pues de una mayor acumulación a través de desposesión, ¿no? En América Latina empiezan por ejemplo, a tener también una doctrina de seguridad, que es parte como de esta legitimización de poder, que va a permitir como el uso de la fuerza pública para justificar, ¿no? Como no es que hace falta como esta gobernabilidad, y también van como en el discurso. Y como ya lo habíamos dicho en un inicio, también esa idea de la democracia, ¿no? Que no va a ser como, se va a reapropiar de esta, pues discursivamente de la democracia. Porque como sabemos, la democracia pues es donde en una sociedad se da, una vez que ellos se estén dando como esta producción material y que ellos también puedan disponer de manera colectiva cómo es que se va a repartir. Y vemos como en el neoliberalismo no se da pues una democracia, ¿no? Como tal. Pero esta estrategia dominante se va a apropiar discursivamente de ideas como la democracia, para así pues tener una gobernabilidad, que gobernabilidad no es otra cosa que es cómo los dominados van a pues como a aceptar todas las estrategias que lleva a cabo el Estado, y que pues también es como resguardor, ¿no? de esta acumulación, una mayor acumulación de los capitales privados. Sí, y ahí cabría plantear otro tema, ¿no? Porque, bueno, hemos venido comentando mucho de que el postneoliberalismo arropta o roba o toma o reconfigura ciertas palabras que no solamente venían de la izquierda, sino también ciertos problemas que había presentado el neoliberalismo, por ejemplo este problema con los sindicatos, ¿no? El problema de los bajos salarios, la flexibilidad laboral, o el problema de la pobreza, ¿no? Que bueno, Beatriz va a mencionar en el libro cómo es que la pobreza empieza a ser un problema cuando empieza a cuestionar esta legitimización del poder, ¿no? Uh-huh. En ese momento va a decir, no es que hay que llevar a cabo reformas para disminuir la pobreza, ¿no? Exacto, y a eso quería señalar, porque incluso Beatriz, es lo que ella llega a poner, se ha entendido al postneoliberalismo como una etapa, ¿no? Es decir, si el neoliberalismo no funcionó, bueno, pues viene esta nueva forma en la cual se adopta ese postneoliberalismo, y pareciera que es una etapa sucesiva, ¿no? Es decir, falló y ahora viene una respuesta que trata de resolver las problemáticas que había dejado anteriormente, ¿no? Sí, como bien lo planteas, pues más bien es una crisis de dominación, ¿no? Que a partir de eso se da como esta reapropiación de es que hay que, por ejemplo, no la doctrina de seguridad que adoptan en los estados, toda esta idea de es que ya hay como sectores ilegales que hay que combatir, y que no es otra cosa que la justificación, ¿no? Por ejemplo, de la intervención de actores como el ejército, la policía en toda América Latina, ¿no? Entonces, cuando ella pasa a tratar de caracterizar, bueno, qué es lo que, o dónde podemos
dejar, dónde podemos anotar, dónde podemos colocar esto que es posneoliberal. Dice, bueno, realmente no es una etapa. Incluso ella hace una similitud de que, bueno, el posneoliberalismo es las reformas al capitalismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Solamente es una estrategia que realmente hace una clase política, un sector político, pero no para cambiar lo que estaba antes y no funcionaba, sino al contrario, para poder, digamos, poner un parche a estos escapes de aire que llega a tener la dinámica que se está moviendo debajo de esa esfera política. Y esto es importante porque desde el prólogo, creo, ella va a hacer la anotación de, bueno, es que muchos gobiernos de izquierda han tratado de pensar la autonomía de lo político, pero sin cuestionar la base material en la cual ellos se están moviendo. Y ese señalamiento a mí se me hace muy importante porque entonces está anotando a cuáles son las relaciones sociales de producción que se configuran en América Latina y que éstas van a determinar en última instancia una esfera de lo político. Sí, claro, toda esta lógica pues responde a hacer de América Latina una región funcional para pues seguir como incrementando esta acumulación de capital y que se inserta de buena manera en el mercado mundial, pero a través de toda esta extracción, de todo este saqueo de los recursos naturales, ¿no? Ese es como el objetivo, ¿no? Y ella dice, bueno, sí hay como movimientos de izquierda que empiezan a cuestionar todo este tipo de acciones por parte del Estado, de la hegemonía conservadora, ¿no? Pero ella dice, bueno, el resultado o la victoria que se puede ver de esa hegemonía conservadora, pues se está viendo, ¿no? En que no se reduce como pues la acumulación que se pueda dar de capital, sino que esta inclusive sigue pues aumentando, ¿no? Uh-huh. De hecho, en una entrevista que le llegan a hacer para el seminario de Marx Vive, que se titula, ustedes la pueden encontrar como el posneoliberalismo, no es más que un manual táctico conservador para apuntar al gran capital, ella justamente le preguntan, bueno, y a ver, si no es una fase, si no es una etapa, si no es una... digamos, si no es algo sucesivo, entonces, ¿qué viene a ser el posneoliberalismo, no? Ella contesta, bueno, lo que viene a ser el posneoliberalismo es justamente una estrategia de dominación, y lo cito, lo que yo vengo analizando no son las estrategias dominantes, incluso discrepo con este uso que se hace ahora muy preciso como si estos proyectos progresistas deberían de llamarse posneoliberales. No entro a discutir los proyectos, lo que digo es que el posneoliberalismo es lo que viene haciendo toda la región desde 1998, luego una crisis asiática, tuvo repercusiones en Brasil y desde comienzos de los 90 hay un posneoliberalismo temprano, como lo estoy definiendo ahora, que se empieza a implementar en 3 lugares programáticos: Chile con la concentración mediante la economía social de mercado, México con Carlos Salinas de Gortari, neoliberalismo como liberalismo socialismo, esa era la doctrina en ese gobierno, y Colombia en Estado social de derecho. Entonces hay que explicar mejor por qué esta es una estrategia que desde mi punto de vista y de acuerdo con las investigaciones que he hecho tiene 4 patas. Yo creo que a lo que ella va apuntando dice, bueno, las formas de que se pueden ver, cosas que se pueden observar en la esfera de la política, siempre tienen un correlato que hay que tratar de encontrar con la dinámica económica, y por eso ella se centra tanto en estos fenómenos que han trastocado toda la economía de estos 4 países, ¿no? Sí, eso se puede ver, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Porque en el trabajo, bueno, son relaciones sociales que producen, ¿no?, esa base material que necesita la sociedad en general. Pero entonces ella, sí, ¿no?, va a decir, bueno, hago como esta diferencia entre posneoliberalismo y neoliberalismo a partir, ella se va a centrar, ¿no?, en el aspecto económico, por ejemplo, cómo se reproducen esas relaciones de trabajo, cómo no es que sea menos individual que el neoliberalismo, ¿no?, pero sí como que hace funcional este discurso para que como que se cuestione menos, ¿no?, y se tenga como menos capacidad de discusión. De hecho, ella anota algo muy importante, no, ahorita no recuerdo el ensayo, pero viene acá, parece que es uno de los que vienen al inicio. Ella viene a hablar de que, bueno, esta reconfiguración política o estas formas de dominación tienen una especie de correlato, sí, con las relaciones de explotación, pero estas relaciones de explotación también han cambiado.
y ella le llama un apartadito que es la reconfiguración social, cuando habla de que las formas de explotación que se vivían en América Latina, ¿no?, que era clásicamente más o menos denotada como un proceso de superexplotación gracias a los trabajos de Mauro Marini, ella empieza a hablar como, bueno, desde la relación social han venido modificándose las formas de explotación, no en tanto que sean diferentes, sean menos, sino al contrario, la forma en la cual ahora se explota la sociedad ya no es únicamente la tradicional de sujeto va a la fábrica, el proceso de extensión de la jornada laboral o reducción del salario. Ella empieza a hablar realmente de entremados o relaciones sociales muy complejas que las va describiendo y cómo se va explotando a la fuerza de trabajo de América Latina, y estos cambios se ven modificados incluso en las leyes, que es algo también importante que ella apunta, ¿no? La configuración del derecho incluso apoya que este proceso de acumulación por despojo se haga más eficiente o esté protegido por ya las constituciones y las leyes de cada país en el que se implementan estos nuevos procesos. Sí, un poco como a lo que ibas, pues es parte de la crítica que hace Beatriz, ¿no?, a la izquierda, como también al dejar de representar como esos intereses de la sociedad en general, como lo habíamos anunciado al inicio, elimina, ¿no?, categorías como dominados y explotados. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Pues es también qué campo de acción le puedas dar a todos estos movimientos de izquierda, ¿no? Cuando tú no estás aceptando que la población es explotada o que no hay dominados, sino que se crea, ¿no?, este consenso que se dice, ¿no? Y algo también que caracteriza al postneoliberalismo es la manera en la cual se implementan estas reformas, ¿no? Y esto yo creo que viene muy bien a colación por las reformas estructurales que se están dando actualmente en México, ¿no? Porque ella cita un informe del Banco Mundial cuando dice, bueno, le hace como una recomendación a los gobiernos de cómo poder implementar estas reformas, ¿no? Cómo lo pueden llevar a cabo de manera gradual, de tal manera que la sociedad no pueda tener como una reacción, ¿no? Entonces empieza a ver cómo es que desde tiempo atrás de que se aprueben estas reformas, pues empiezan a hablar como de la necesidad que tendría la funcionalidad que podrían tener estas reformas, hasta de cierta manera jugar un poco como con el shock de las personas y de un momento a otro pues gestionarlas y aprobarlas, ¿no? Eso también como que se aprovecha de toda esa pues individualización de los sujetos que se da a partir del neoliberalismo, ¿no? Y con estas críticas a la izquierda, incluso hay dos ensayos, uno que habla sobre la autonomía universitaria, si no me equivoco, y otro sobre los retos, ¿no?, del pensamiento de las ciencias sociales. Y sí, esto que mencionas de la explotación es, bueno, a mí me llama mucho la atención, porque sí, en el discurso pareciera que el fenómeno de la explotación, ¿no?, la apropiación de trabajo impago por trabajo pago, ya no existe en América Latina, no, más bien fue cosa del pasado, y ahora ya tenemos mecanismos por los cuales podemos, pues sí, uno, evitar la explotación, o dos, hacer que si existe, minimizarla o reducirla o incluso anularla, ¿no? Yo creo que estas nuevas formas de relación laboral que ella va describiendo justamente vienen a poner otra vez el dedo en el renglón y dicen, aquí sigue habiendo explotación y por eso podemos tener este tipo de gobernantes, ¿no?, este tipo de estructuras políticas. Y cuando lanza esos retos, es muy curioso que justamente hable, uno, de las universidades, y dos, de la crisis que está, o de los problemas entre los cuales se está enfrentando las ciencias sociales, ¿no? Sí, también hace como una crítica, ¿no?, de, bueno, ¿cuál es el papel del intelectual o del académico en América Latina, ¿no? No nada más se puede quedar como en un plano discursivo o nada más, ni nada más discursivo ni solamente de acción, ¿no? Porque como bien lo puntualizábamos a lo largo del podcast, cuando nada más se ve como esta parte de la acción, pero sin qué dirección va a seguir a partir de tener como nociones claras de que hay dominados y explotados, pues eso va a mermar, ¿no?, mucho como el efecto que pueda tener este tipo de movimientos. Y ella va a decir, bueno, esto no es para descalificar totalmente, ¿no?, o como un panorama negro a los movimientos de izquierda que se están dando en América Latina, pero sí para hacer un llamado, ¿no?, como a tener todo esto claro, ¿no? Claro. De que no es algo que haya surgido nada más en la década de los 70, o por ejemplo que se haya olvidado nociones que aportaba Marx, ¿no?, sino como para que se reapropie y eso también como tenga una dirección, ¿no?, que le dé una dirección a todos estos movimientos, ¿no? Porque como bien lo decía en
me parece que en la introducción, hay proyectos como el IRSA o el Plan Puebla-Panamá que se están llevando a cabo, ¿no? Y que están afectando a muchas, pues están fortaleciendo, ¿no? Como este patrón de acumulación extractivista, y hay que puntualizar, ¿no? Que se están llevando a cabo de manera silenciosa, ¿no? Que es lo más preocupante. Claro, como de hecho ella, creo que al inicio, en el prólogo, es una frase que luego llega a motivar mucho, ¿no? Porque ella dice, bueno, yo sí está bien la parte de la academia, pero el pensamiento siempre es praxis. Uh-huh. Entonces hay que llevar, hay que pensar esa práctica, ¿no? Hay que ver cuáles son los caminos en los cuales la izquierda se puede mover para tratar de ser efectivamente revolucionaria. De hecho, por eso ella menciona que, bueno, tratar o contrarrestar o pensar a contracorriente de la hegemonía conservadora es incluso pensar contra las propias actitudes, ideologías, herramientas teóricas que tiene la propia izquierda. No, como dice, para enfrentar a los subalternos, sino para darles herramientas necesarias o para poder ver caminos claros por los cuales incluso combatir a aquellos agentes que son incluso contrarrevolucionarios o que no buscan el desarrollo propio de la izquierda y de los movimientos sociales en América Latina. Sí, ya dentro, pues, para terminar este podcast, pues igual, ¿no? Es este cuestionamiento al sentido común, ¿no? Como lo leí en un inicio, porque hay que puntualizar eso, ¿no? Que el neoliberalismo no nada más fueron reformas macroeconómicas, ¿no? Sino también fueron formas de socialización entre la población, ¿no? Que hay que cuestionar, pues, en el sistema como más banal, ¿no? Que tal vez se pueda ver de esa manera. Sí, de hecho, pues más que nosotros comentar el libro, vean que la multiplicidad de temas que trabaja es bastante amplia, ¿no? Da para muchos análisis, da para incluso muchas polémicas, ¿no? Porque ella misma lo menciona, o sea, dice, bueno, pues yo voy a pensar contracorriente de lo que se ha estado pensando actualmente, ¿no? Incluso llega a marcar a algunos movimientos o algunos gobernantes de izquierda que uno, bueno, luego se antoja como polémico, ¿no? Pero por esa misma polémica, pues bueno, los invitamos a conseguir el libro en Editorial Ítaca, a quien agradecemos por el apoyo de este material. Evidentemente el episodio no se pudo haber realizado sin el apoyo de esta editorial, y vamos a tratar de ver si podemos contactar con la profesora Stolowicz y a ver si le podemos traer una entrevista para próximas emisiones, ¿no? Sí, eso pues sí. Bueno. La invitación a que lo lean, realmente es un libro que vale la pena y sí, ¿no? Da para muchos debates. Bueno, pues invitándolos a que piensen a contracorriente de la hegemonía conservadora, pues nos despedimos y nos esperamos, nos vemos y nos escuchamos en siguientes emisiones. Maybe I helped to ease your insecurities, but I was wrong, 'cause love is blind. Never thought that my affections would ever be unkind. Y a partir del neoliberalismo, a partir de todo esto del consenso que se llamó de Washington, que tuvo que se implementó de manera gradual y de maneras diferentes en los diferentes países de América Latina. Ella ve cómo es que se sigue implementando todas estas reformas, que no nada más se quedan como en reformas macroeconómicas, ¿no? Sino también es como en el grado de la convivencialidad en la sociedad en América Latina. Y bueno, ella ve cómo es que en América Latina hay una gran posibilidad de disputas de proyectos en la región, y que bueno, ella se cuestiona y dice, bueno, si bien es muy importante los movimientos que se están dando en América Latina, también hay que cuestionarse cuál es la dirección que va a seguir todo este movimiento. ¿Cuál es el terreno de disputa que se da en América Latina? Pues es el control del territorio. Predomina desde donde se piensa la realidad, incluso para cuestionarla. Las ideas dominantes arraigan a través de procesos sociales que hacen creíble el modo como se les nombra y condicionan las conductas. Enfrentar la hegemonía dominante exige, por lo tanto, hacerlo contra sus manifestaciones en el pensamiento de los dominados y en sus prácticas, no para descalificar a los oprimidos y sus esfuerzos de lucha, sino para enfrentar la subalternidad que refuerza la dominación de los opresores. Bueno, como les acabo de leer, Beatriz también va a partir como de la idea de hegemonía de Gramsci, y de hecho a lo largo de la obra también lo va a citar varias veces para seguir su lógica argumental. Ahora bien,
¿A qué responde la cuestión que se plantea Beatriz? Bueno, ella va a partir de este análisis, lo va a centrar en la región de América Latina. Hola, ¿qué tal, queridos podescuchas? Bienvenidos a un programa más de su podcast Sin Atributos, lo absurdo de la modernidad capitalista. Y en esta ocasión nos estamos reuniendo aquí en la mesa de tiempo de publicación, y de hecho en la introducción ustedes pueden encontrar que es una compilación de artículos que Beatriz ha publicado a lo largo de su trayectoria y que bueno, ¿no?, se consolida en este libro. Yo quisiera iniciar como a explicar el título, ¿no? Porque a contracorriente de la hegemonía conservadora, y me voy a permitir leer un pequeño párrafo. Oponerse a la hegemonía dominante obliga a estar a destiempo, a contracorriente de lo aceptado. La conocida afirmación de Marx de que las ideas dominantes son las ideas de quienes dominan en la sociedad es menos tautológico de lo que parece y más difícil de demostrar de lo que se cree. Ideas que parecen obvias, lógicas, naturales, expresadas como palabras que todos usan para nombrar lo que es. Un léxico que legitima a la semántica que los poderosos socializan como sentido común. Y que a Maribel, una de las integrantes, y pues ya un servidor que es Jorge Rodríguez, para comentar el libro de A Contracorriente de la Hegemonía Conservadora de Beatriz Stolwicz. Bueno, por si ustedes no saben quién es esta socióloga mexicana, es una socióloga mexicana de origen uruguayo, con amplia experiencia personal y profesional sobre la izquierda latinoamericana. Un dato a veces curioso que luego en ocasiones no se da, es que bueno, su tesis de licenciatura fue dirigida nada más y nada menos que por Agustín Cueva. Se titula Universidad, Sociedad y Crisis de Estado, particularidades y irregularidades del caso uruguayo, ¿no? Y bueno, este interesante trabajo que ahora vamos a tratar de comentar es hasta cierto punto muy polémico, ¿no? Es un libro que sí realmente viene a pensar a contracorriente de la hegemonía conservadora, pero bueno, estaría bien comenzar a preguntarnos por qué ese título, ¿no? Sí, pues es un libro que no tiene mucho